Vamos a quedar con un edificio moderno, con lo que mejor que tenemos, y va a ser una satisfacción para nosotros que las personas, los usuarios, se sientan conformes e identificados con su establecimiento. Es la obra urbana más trascendente de la historia de Los Ángeles. No existe una obra urbana más trascendente que el nuevo hospital, este complejo hospitalario Dr. Víctor Ríos Ruiz. Detrás de cada puerta y al final de cada pasillo del emblemático Hospital de Los Ángeles existen personas que a través de los años forjaron con integridad y eficiencia las bases de un servicio de calidad. La historia del actual complejo Víctor Ríos Ruiz se construye con las acciones de un equipo que supo mirar hacia el futuro y velar siempre por el bienestar de los habitantes de la provincia del Biobío. La megaconstrucción que hoy observamos es el resultado de años de historia, la que comenzó a fines del siglo XVIII. La escasez y la precariedad marcaron esos primeros años. La pequeña ciudad de Los Ángeles, de casi 1 millar de habitantes, comenzaba a presentar serios problemas de salud. En una zona de conflicto bélico, producto de su cercanía con la frontera mapuche, nace en 1770 un incipiente hospital de campaña del ejército, que atiende también a la población civil, y un hospicio que proveía de un buen morir a los incurables de la época. Este hospital, que nació muy modestamente por allá por el siglo XVIII, 1770, ya habían deseos de que aquí hubiera algo para atender, y fue un rancho de techo de totora, muy pobre, como era también la ciudad. Los Ángeles experimentó años de saqueos, incendios, los efectos de la Guerra de la Independencia y más tarde de la Guerra a muerte. Todo ello hacía de este un territorio hostil que fue abandonado entre 1820 y 1828. Luego del terremoto de 1835, la ciudad quedó nuevamente destruida, haciendo de su reconstrucción una tarea larga y compleja. Para el año 1854 trabajaban en la ciudad el boticario Domingo Contreras y 2 cirujanos militares, el francés Santiago Reynaud y Enrique Burke, de origen británico. En 1863, la línea militar de la frontera se trasladó a Malleco, cerrándose de esta forma el único lugar en donde tenían refugio los pobres y necesitados, causando el desamparo de los angelinos. El gobierno central decide destinar fondos para un hospital de caridad, ayudado por donaciones de los propios vecinos. Uno de sus principales benefactores en aquella época fue Camilo Rodríguez, quien heredó a este recinto la Hacienda Santa Fe de 5.000 hectáreas. Finalmente, en 1865, y con el apoyo de la municipalidad, se da comienzo a la construcción del edificio del Hospital de Caridad, el que se ubicó al final de la avenida Ricardo Vicuña. En 1870, la situación del hospital era muy precaria. A la escasez de personal médico se sumaba la pobreza del establecimiento, el cual no contaba con lo mínimo para atender a los desposeídos. Para el año 1876, este hospital de caridad es bautizado como San Sebastián y 7 años después pasa a depender de la Junta de Beneficencia de la ciudad. Ellos acuerdan crear el lazareto, dedicado a dar refugio a los portadores de enfermedades contagiosas o apestados, con tuberculosis, cólera, viruela y tifus exantemático. En 1875 llega un grupo de 5 religiosas, que tomarán la responsabilidad de asistencia y administración. Ellas eran las Hermanas de la Caridad, quienes se mantuvieron hasta 1951. Los medios económicos no eran muchos y los instrumentos con los cuales atendían a los enfermos se recuperaban principalmente por el aliento que ellas le dan, las palabras de consuelo, de fortaleza que inspiraban estas hermanas. Cómo tratar al enfermo, porque como antes enseñaban ella, el amor al enfermo, no la atención. Figura trascendental en esta cruzada fue la hermana Julia Rondizoni, conocida por todos como Sor Vicenta,
cuya dedicación y amor al prójimo trasciende hasta nuestros días. Ese hospital sirvió muchísimo y además tenía una característica que era la humanidad, porque estaban las monjas de la caridad y se recuerda mucho a Sor Vicenta, una hermana notable, dedicada, vicentina, dedicada a la atención hospitalaria como todas las monjitas vicentinas. La iglesia San Sebastián se construye en 1877 para convertirse en el ícono de la espiritualidad y del apoyo desinteresado y afectuoso de las hermanas de la caridad. Importantes personalidades como el doctor Manuel Ramírez, Francisco del Pozo, Carlos Munita y el presidente de la República, Aníbal Pinto, solidarizaron con este hospital y atendieron a los más pobres, muchas veces con recursos que ellos mismos aportaban. En 1870, el médico administrador del recinto, Nicolás Pisani, hacía un público llamado a la caridad de los angelinos, ya que los enfermos no tenían ni un solo trapo con que cubrir su desnudez. Una vez más, los habitantes de la ciudad apoyaron al hospital, enviando numerosas donaciones, tanto para los pacientes como para la mantención del recinto. Pero sin duda, quien más se destacó por su entrega y aportes fue el doctor Víctor Ríos Ruiz, filántropo, agricultor, diputado por el Partido Conservador y fundador de la Asociación de Canalistas del Laja. Este destacado médico llegaba recientemente de Europa después de haber egresado con éxito del prestigioso y exclusivo Instituto Pasteur. Es tentado por la Universidad de Chile para que haga clases en Santiago. Por los hospitales de Santiago él dice que no, es Los Ángeles su lugar. Este es el lugar donde va a desarrollar toda su ciencia, todos sus conocimientos, todas sus capacidades. Y empieza a desarrollar todas sus prácticas en el antiguo hospital llamado San Sebastián. En 1888 comienza su labor en la ciudad, administrando el hospital y resguardando su funcionamiento por más de 25 años. No solamente la ejerce con ánimo, con cariño, con conocimientos, sino también con apoyo social, ya que prácticamente el 80% de la alimentación de los pacientes venía de sus propios campos. En una carreta tirada por caballos, ordenaba la entrega de suministros o recorría los campos visitando a los enfermos de las zonas rurales. Él optó por ser un buen samaritano, es decir, él jamás cobró un peso para la atención a la gente pobre y además fue muchos años el director del hospital. Se preocupó por que ese hospital funcionara bien y eso fue fantástico y por eso lleva su nombre. El mismo año que el doctor Ríos asume la responsabilidad de dirigir el hospital, se desata una epidemia de cólera. Entre septiembre de 1887 y marzo de 1888, esta enfermedad cobra la vida de 400 personas, es decir, muere el 4% de la población de Los Ángeles. El brote de esta infección da origen al consultorio externo o dispensario. Para la época, este establecimiento era toda una novedad, ya que atendía a los enfermos en forma ambulatoria y no solo los internaba a la espera de su muerte. Para fines del siglo XIX, el hospital contaba con una dotación de 80 camas y 2 médicos. La abundancia de enfermedades infecciosas motivó a principios del siglo XX la creación del servicio de higiene, artículos alimenticios, establos, caballerizas y moscas. Por esos años, la situación sanitaria del hospital se hace insostenible, ya que los pozos negros comienzan a colapsar. Esto motivó en 1921 la instalación del alcantarillado del recinto, el cual será el primero de la ciudad. La precariedad del recinto se veía en todo nivel. En ese tiempo el hospital era el hospital antiguo, con su corredor abierto, que en invierno para ir a ver a un enfermo en la sala y aquí con paraguas y con abrigo, con impermeable. Y todo a pelo de agua, porque parece que en esos tiempos llovía más que ahora. Por esos años se crea la asistencia pública, con personal de beneficencia, el que funciona en el Escuadrón de Carabineros,
y se recibe en 1938 la primera ambulancia motorizada. Un momento que marcó a la ciudad fue el desastre provocado por el terremoto de 1939 que afectó al sur del país y a las dependencias del hospital, resultando severamente dañadas. El terremoto con luz de vela alumbrando en las operaciones en la noche. Amanecimos y yo trabajaba de noche en la sala de niños y la sala de niños fue la única sala que quedó para curar. Lo demás todo se hundió al piso. La de cirugía de mujeres, Santa Rosa, eso se fue todo abajo, las salas de curación. En esos años el hospital comprendía las salas del Carmen, San José, Purísima y Santa Rosa, y su forma de trabajar dista mucho de la actual. Todo se hacía a pulso, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación también. Me dedicaba a los enfermos más graves, cuidarlo con todo interés. En la noche dormía cómo lo podía hacer para salvar esa cuestión. Me dedicaba exclusivamente, con un amor propio por los enfermos graves. Antiguamente había que lavar las escobillas, habían estanques grandes donde se escobillaba y se secaba la ropa a secador. No tenían bodega, entonces yo organicé la bodega, porque tienen los medicamentos botados así. Así que me costó mucho, trabajé mucho. A principios del siglo XX, la población de la ciudad de Los Ángeles era de más de 11.000 personas, las que aumentaron a 18.000 en la década del 60. Este hecho hace proyectar el aumento de enfermedades y llevan en julio de 1943 a la Sociedad Médica de Los Ángeles a solicitar a la Junta de Beneficencia la construcción de un hospital moderno y adecuado. En forma paralela a la creación del Servicio Nacional de Salud, se construye el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Este se inauguró 10 años más tarde, en 1953, con una superficie total superior a los 15.000 metros cuadrados. Esta nueva construcción albergó dependencias más modernas y que, en primera instancia, satisfacía las necesidades del momento. Era un hospital que correspondía a un hospital de la época. Era un hospital con una construcción excelente, una planta física excelente. En términos de especialidades, no había especialidades, solamente había servicios clínicos básicos. Si bien se esperaba un aumento de la población, nada hacía presagiar que en 1960 el censo entregaría un dato asombroso. A solo 7 años de la inauguración del hospital, en la ciudad de Los Ángeles residían 35.000 personas, es decir, en menos de 40 años la población se había triplicado. El nuevo hospital contaba con una moderna infraestructura para la época que incluía laboratorio, banco de sangre, sala de hospitalización, atención dental, farmacia, lavandería, central de alimentación y oficinas administrativas. Yo creo que ha sido la evolución que ha tenido cualquier laboratorio en realidad. De pasar de lo absolutamente manual a lo semiautomatizado y a lo automatizado ahora. Ahora no se entiende la vida si no es con los equipos automatizados. En comparación con nuestros días, en aquellos años solo se hacía lo básico para atender a una población con una alta tasa de enfermedades infecciosas y con serios problemas de desnutrición. Teníamos en ese tiempo mucha desnutrición y los desnutridos eran los que se nos morían en verano de diarrea y en invierno de neumonias o bronconeumonias. En Biobío se morían alrededor de 500 niños antes de cumplir un año de vida. Y ahora fallecen alrededor de 50 niños antes de cumplir un año de vida. O sea, realmente ha sido un avance de ello espectacular, que es producto, digamos, de todo un conjunto de cosas. Por una parte, digamos, infraestructura, elementos tecnológicos y también mucho recurso humano que ha llegado a cabo. En el año 72, y ante la necesidad de las madres que trabajaban en el centro de salud, un grupo de funcionarias presiona a la administración hasta lograr un espacio donde instalar una sala cuna. Y nosotros, como veíamos que estábamos nadando contra la corriente y era tan imperioso y tan necesario, entonces
buscamos la forma y luchamos bastante y esa lucha la ganamos. Al principio funciona en pensionado, luego en las cabinas de bienestar, atendiendo a niños desde los 3 meses hasta la edad de 7 años. Los hijos de los funcionarios eran atendidos por una educadora de párvulos y 7 auxiliares paramédicos, en turno de mañana, tarde y noche, los 365 días del año. En 1974 se cambió al Parque Anita W. de Boyena, que da a calle Los Carrera. El jardín fue construido con mucho esfuerzo y dedicación por los funcionarios hospitalarios, contando con el apoyo de los directivos, la comunidad y apadrinado por la Cruz Roja. Esta última lo implementó con losa, cortinas, juguetes, además de mesas y sillas que aún forman parte del mobiliario. Hacíamos beneficios, reuníamos plata de una u otra forma. Los funcionarios aportaron su trabajo, el trabajo que ellos realizaban, los que eran albañiles, los que sabían de gafitería. Ellos todos nos ayudaron. Fue muy bonito porque nos unimos tanto. Hay pinceladas nuestras en esa sala cuna. Nosotros pintamos, nos preparaban ellos la pintura y nosotros la pintamos. Hoy cuenta con asistente social, nutricionista, educadora, auxiliares de párvulo y paramédico. En las dependencias del hospital no solo se crean lazos laborales, sino también nexos de amistad y compañerismo. El reducido número de funcionarios durante la segunda mitad del siglo XX permitía realizar actividades que propiciaban un buen ambiente laboral, como celebraciones de aniversarios y fiestas patrias. La crisis del 80 fue un momento difícil, tanto para el país como para el hospital. La falta de recursos complicaba la labor de los funcionarios, quienes ya acostumbrados a optimizar recursos, saltaban estos obstáculos. La recesión del 82 fue una cosa súper que nos tocó muchísimo. Yo me acuerdo que no teníamos ni lápiz a veces, si uno no traía de su casa. Todo lo que era papel se usaba por el segundo lado. Fue una crisis económica muy seria en esa época. La recuperación del país a partir de mediados de la década y el crecimiento de la población hacían imperiosa la necesidad de pensar en un centro asistencial que mirara al futuro y se proyectara. En 1987 se inauguró una asistencia pública amplia y cómoda, que significó un gran avance para los angelinos. La anterior ya no respondía a las necesidades del crecimiento poblacional. A fines de la década del 90 se hacía imperioso un cambio radical, un cambio en la forma de concebir la salud de Los Ángeles. La infraestructura del hospital base, que por más de 50 años albergó con orgullo a los usuarios del sistema, se hacía insuficiente. Se me instruyó para actualizar un estudio de oferta y demanda de salud del hospital base. Éramos de los primeros servicios de salud que hacía un estudio de este tipo. De hecho, en alguna medida fuimos pioneros en este tipo de estudios y se nos tomó como base para que otros servicios de salud hicieran algo parecido. El director del Servicio de Salud Bío Bío de la época, Joel Arriagada, recluta un equipo de trabajo para que se haga cargo de un sueño: la normalización del hospital para convertirlo en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. Ese equipo pequeño fue capaz de abordar el primer desafío, que era instalar el proyecto en el ministerio y en Mideplan y lograr la aprobación de recursos para hacer los estudios, el diseño de arquitectura y especialidades en ese tiempo que se hizo para todo el proyecto. La idea era tener no solo un establecimiento que cubriera las necesidades inmediatas de atención, sino un megaproyecto que fuera el orgullo de los angelinos. Un centro de salud que se proyectara hacia el futuro como ningún otro centro asistencial público lo había hecho, pensando en la comodidad y bienestar de sus usuarios.
Yo creo que ahora sí es un salto cualitativo que responde a cierta proyección, porque lo que se iba haciendo hasta hace poco era, se tensionaba lo que había y se construía, pero siempre quedaba chico. La tarea no fue fácil y obstáculos, como recortes de presupuesto, complicaron la labor de todos aquellos que estaban involucrados. Una mirada que ahora nosotros decimos en cierta medida jibarizante, porque te hacía recortar y recortar partes del proyecto, y eso no nos gustaba a nosotros. A punta de esfuerzo y sin darse nunca por vencidos, el equipo gestor pudo ver cómo el proyecto tomaba forma y se concretaba poco a poco. Gracias a esta visión que va mucho más allá de los gobiernos o de los partidos, va con un sentido de comunidad, sin distinción. Alguien lo tuvo que mover, alguien tuvo que golpear la mesa y decir, no lo posterguen, háganlo. Y eso es lo que también hay que deberle mucha gratitud a toda esa gente. En 1995, la primera etapa partió con un diseño de todo el hospital y contemplaba parte del edificio antiguo. Sin embargo, en la segunda etapa se dieron cuenta de que este no servía y tuvo que rehacerse completamente. En el año 2000, todos los esfuerzos se ven recompensados cuando se entrega a la comunidad la primera etapa del proyecto de normalización. Este comprende centro de diagnóstico terapéutico y servicios generales. Ambos significan una superficie total construida de 8.500 metros cuadrados y una inversión de más de 5.000 millones de pesos. Cuando recién se abrió el CDT fue bonito, muy importante, porque uno empezó a ver otra calidad de atención, mucho mejor, más control, se vieron más médicos, más matronas, se vio un aumento de personal. Más de alguno pensó pesimistamente que eso iba a ser todo, que íbamos a lograr la primera etapa de normalización y dado la necesidad de renovación de la infraestructura en muchos otros lugares, en muchos otros hospitales, probablemente no nos iba a resultar más que la primera etapa. En 2003, la emoción se incrementa cuando comienza la construcción de la segunda etapa. En ella se contemplan más de 13.500 metros cuadrados, en los que se invirtieron otros 10.000 millones de pesos. En este edificio, entregado en 2005, se instaló la unidad de emergencia y se implementaron nuevas camas, 25 para adultos y 25 para niños en las unidades de pacientes críticos. Años atrás, estoy hablando solo de 5 años atrás, todos los pacientes graves los trasladamos a Concepción, todos los días. La necesidad de camas críticas que nuestro hospital tenía era enorme, teníamos que tener nuestras propias unidades de paciente crítico, tanto de adulto como de niño, con todo lo que eso significa. Significa neurocirugía, significa escáner, etc. Este sector de alta complejidad fue diseñado teniendo en cuenta experiencias en otros establecimientos. La segunda etapa, cuando nos tocó hacer la UTI y la UCI, nuestro símil referente técnico fue visitar mucho Temuco, el hospital de Temuco. Vimos lo que ellos habían avanzado porque lo llevaban 2 años ya de ejecución, pudimos haber corregido algunas cosas y eso no significó hacer una UTI como la que ustedes conocen. Se habilitaron en el 4º y 5º piso las nuevas salas para el servicio de ginecología y obstetricia, que atiende más de 4.200 partos al año, y se trasladaron los servicios de cirugía y especialidades quirúrgicas con una infraestructura hotelera de primer nivel. Además, se implementaron las unidades de apoyo de esterilización y pabellón. En ese mismo año, la implementación del GES impone un desafío mayúsculo a los servicios de salud y con mucho profesionalismo, el hospital hace de esta una herramienta más para dar una buena atención a los usuarios. En este mismo sentido, y como una forma de mejorar la atención, se implementa en 2006 el programa Hospital Amigo. Por medio de este, se espera difundir los derechos y deberes de los pacientes con la participación de la comunidad a través del Consejo Consultivo. El Hospital Amigo es un modelo de atención centrada en los usuarios. Su principal objetivo es abrir el hospital a la familia y aprovechar ese impacto positivo para influir en la recuperación de la salud. De esta forma, los seres queridos podrán participar del cuidado del enfermo acompañándolos y alimentándolos.
el familiar puede estar, ¿no es cierto? Depende la enfermedad que tenga el paciente, se puede estar cuidando, acompañando, y hay enfermedades que con el hecho de estar su familiar, ¿no es cierto?, psicológicamente el paciente se recupera más rápido. Es importante el espacio, la tecnología, la competencia de los especialistas, la eficiencia en la gestión, pero sin olvidar ni por un momento que el centro de atención es el usuario, el paciente y su familia. Es lo ideal para el enfermo, es lo ideal para el familiar que se da cuenta de lo que se está haciendo, los progresos de su paciente, y es ideal para el sistema también. Es en este contexto que los más de 370.000 habitantes de la provincia ven crecer este importante complejo hospitalario junto a la red de atención primaria. La filosofía detrás de esta red no consiste solo en entregar cura a los enfermos, sino además en realizar las gestiones necesarias que permitan a la población adoptar un estilo de vida saludable para mejorar su calidad de vida. Por ello, está pensada para brindar un servicio integral de salud a través de SAPU, CESFAM, SECOF. Solo de esta forma se puede lograr comunidades saludables. Entonces, digamos, lo que tienen que hacer los directivos es adecuar los recursos que tienen con el objeto de producir impactos que signifiquen logros y avances sanitarios. Porque la misión de un servicio de salud es mejorar el estado de salud de una población. Y eso se consigue con acciones, con programas, con actividades de trabajo, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. La inversión del Servicio de Salud Bío Bío en la provincia asciende en 2010 a más de 81.000 millones de pesos, los que incluyen obras civiles y equipamiento, con una superficie de 79.835 metros cuadrados construidos. Nosotros mantuvimos, siendo un servicio muy pequeño, una de las iniciativas inversionales y una de las carteras inversionales más ambiciosas del país. Y eso fue así durante los últimos 15 años y eso ha significado los resultados que hoy día se vislumbran. Dentro de este plan de inversión se encuentra la tercera etapa del proyecto de normalización del complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. Empezamos a pensar en un proyecto que llevaba recursos y desarrollo sobre la medicina de especialidades en una magnitud importante. Se ha previsto un monto de 51.000 millones de pesos para la construcción de una superficie de más de 50.000 metros cuadrados. Esto implicará 8 nuevos edificios que darán empleo directo a más de 300 personas. En cuanto a las dependencias de esta nueva construcción, contará con atención ambulatoria, SOME, farmacia, medicina física, diálisis, unidad dental, oncología, unidad de medicina transfuncional, oftalmología y laboratorio clínico. El edificio de atención cerrada se compone de unidad coronaria, SAMU, psiquiatría, medicina, pediatría, especialidades neurológicas y pensionado. Desarrollar polos en algunas especialidades que nos permitiesen en el futuro pensar en carteras de servicios de especialidades de un nivel de un hospital tipo 1 y superior. Eso es así en el área cardiológica, en el área oftalmológica, en el área de salud mental, en el área de la neurocirugía, etc. El edificio de administración, por su parte, está compuesto por la unidad de imagenología, administración general, unidad de capacitación y helipuerto. Por su parte, el edificio de unidades de apoyo cuenta con lavandería, alimentación, apoyo logístico, anatomía patológica, vestuarios y casino del personal. Las dependencias de la nueva sala cuna albergarán a 60 niños en condiciones cómodas y seguras.
El edificio de salud mental y el de estacionamientos para 382 vehículos completa este enorme complejo que proporciona comodidad a miles de familias que acuden al sistema de salud pública y que se merecen una atención de calidad en dependencias modernas y con implementos de última generación. En forma paralela, se recluta y capacita al personal médico en las especialidades necesarias para sacar el óptimo provecho de esta millonaria inversión. Usted no saca nada con tener una estructura estupenda, con elementos tecnológicos de última generación, si realmente las personas que están adentro de eso, que tienen que hacer funcionar eso, no lo hacen bien. Es un gran desafío, digamos, de una estructura con esas características, porque exige, digamos, una permanente capacitación, una permanente superación para realmente sacar provecho a eso. La infraestructura, sumada a las potencialidades de los nuevos médicos, más las otras especialidades médicas y en general los profesionales del área de medicina, estoy hablando de enfermeros, estoy hablando de enfermeras, de todo lo que son paramédicos, auxiliares, va a conllevar a que realmente tengamos una atención de excelencia para la provincia. Este será el proyecto más complejo y ambicioso en términos de espacios y funcionamiento. En las etapas anteriores se trabajó sobre terrenos desocupados, pero en este caso se deberá demoler una infraestructura que por más de 5 décadas ha servido a la comunidad angelina y a la provincia del Biobío. Esta tercera etapa es compleja porque la obra está inserta casi al lado del funcionamiento del actual hospital. Por lo tanto, tenemos que a diario comunicarnos con las personas, nuestros referentes al interior del hospital, bastante comunicación y haciendo medidas de mitigación para no causar algún daño al hospital. El antiguo edificio del Hospital Víctor Ríos Ruiz desaparecerá, pero no el legado de quienes han contribuido con trabajo y vocación a mejorar la salud. Yo me siento orgullosa de que la ciudad pueda contar con un hospital así. Hemos contribuido a que se cumpla un sueño, a que se cumpla un anhelo de todo el mundo, de todas las personas, de todos los angelinos y de todas las personas que trabajan en el hospital con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo. En el pasado terremoto del 27 de febrero se vio reflejada de mejor forma el profesionalismo y la forma de hacer las cosas en el complejo. Esto se evidenció tanto en la actitud del personal durante la emergencia como en la forma en que resistió la edificación. Los daños en la infraestructura fueron menores y se repararon en los días siguientes sin interferir con el avance de la obra ni con la atención. La única dependencia que no pudo con el movimiento telúrico fue la mítica iglesia de San Sebastián. Después de resistir años el paso del tiempo y las catástrofes para dar cobijo a los afligidos y apoyo espiritual a los enfermos, sucumbió ante la fuerza de la naturaleza. Declarada Monumento Nacional en 1989, debe ser sometida a una exhaustiva restauración para recuperar el legado patrimonial de su arquitectura. Vamos a tener que restaurar la capilla. Habían venido los arquitectos, los ingenieros de Monumentos Nacionales y nos han indicado más o menos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo para recuperar la capilla. Y en esa tarea actualmente estamos. El proceso de normalización del complejo asistencial representa la evolución de una forma de hacer salud basado en las carencias a un modelo basado en la gestión de calidad. La buena calificación de este recinto no se debe solo a la existencia de grandes recursos económicos, sino principalmente a las especiales características humanas y profesionales de las personas detrás de la infraestructura. La comunidad recibe con agrado y orgullo un complejo asistencial que nada tiene que envidiar a las mejores clínicas privadas. A menudo llegan al diario cartas de agradecimiento desde que el complejo asistencial se modernizó.
el orgullo que sienten muchos pacientes de ser atendidos en un centro asistencial de lujo. Comentarios, por ejemplo, como lo vivimos en la segunda etapa, donde las personas que vienen de zonas rurales nos decían esto es como clínica, eso a nosotros lo satisface. Creemos que desde el punto de vista de infraestructura estamos entregando a la comunidad algo de buena calidad y que nos hace sentir personas. Los pasillos del antiguo edificio serán demolidos, pero con ellos no se perderá la historia de los cientos de profesionales que han dado su vida al servicio público. Muchos de ellos quizás nunca imaginaron que un día el modesto hospital en el que trabajaron se convertiría en el mejor del sur de Chile. Es trascendente por su estructura física, trascendente por su estructura científica, profesional, por las capacidades que está recogiendo, médicos de gran capacidad, especialistas en todas las áreas de la salud. Yo he conocido bastantes hospitales y creo que hoy día ya lo que tenemos en términos de terminaciones, infraestructura, es de lo mejor que hay dentro del país. Así que me siento orgulloso que las personas, los profesionales que trabajan conmigo, le estemos entregando a la comunidad algo de muy buena calidad. Por los nuevos pasillos del hospital, ahora llamado Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, pasarán nuevas generaciones que continuarán construyendo la historia. Una plagada de alegrías y penas, de esfuerzo y espíritu de superación, pero siempre con una sola meta: entregar salud de calidad, la que los angelinos se merecen. Yo siempre digo, desde esta oficina, yo soñé que ese sitio que está ahí, en el cual se está construyendo el hospital, fuese de nosotros. Y ya pensamos en un hospital mucho más grande, más amplio, el hospital que realmente se merece la ciudad de Los Ángeles, el hospital del siglo XXI.